Bienvenidos y bienvenidas a este breve estudio sobre el libro de Hechos. Para hoy vamos a ver el capítulo número 7. Primero vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Dice así. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí murió su padre. O sea, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo, Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. En primer lugar, vemos cómo parte el discurso de Esteban. Hay que considerar cuáles fueron las acusaciones que le hicieron en el capítulo 6 a Esteban. Recuerden que le dijeron que Jesucristo vino y que destruiría el templo y que además venía a cambiar las costumbres que Moisés había dicho. Por eso vamos a ver en lo largo del discurso de Esteban cómo va respondiendo a esta acusación. Luego dice varones, hermanos y padres. Es importante reconocer esto porque en un punto, en alguna parte de este capítulo hay un punto de inflexión con respecto a esta frase y es bien potente entenderlo. Aquí Esteban se está haciendo parte de su pueblo, está dándole a entender que él jamás ha menospreciado lo que Dios dijo a través de Moisés, y está uniendo a todas las personas que están escuchando a través de su historia, a través del parentesco y a través de su nacionalidad. Luego menciona, bueno, dentro de las grandes personas que va describiendo Esteban, grandes personas en la fe, digo, lo encontramos primero con Abraham, luego con José, el patriarca, y luego con Moisés. Y primeramente parte hablando sobre Abraham. Pueden ver Génesis 11:31 para ver cuando Dios le hace el llamado a Abraham, que es lo primero que parte relatando Esteban. En el versículo 3 dice, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. También vemos que Dios le habla a Abraham sobre la esclavitud en Egipto. Algo que iba a pasar 3 generaciones después. Perdón. Primero el pueblo de Israel va hacia Egipto 3 generaciones después, y pasados varios años, quizá alrededor de unos 350 años, se hace esclavo. O sea, Dios le estaba hablando algo a Abraham que iba a acontecer en unos 450 años más adelante, incluso 500 años. Y esto que menciona Esteban aparece en Génesis 15, versículos 13 y 14. Por último tenemos el pacto de Dios con Abraham, que tiene que ver con la circuncisión, que es lo que describe Esteban en el capítulo 8. Y esto aparece en Génesis 17, del 9 al 14. Veamos desde el 9 al 16. Dice así. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa.
Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación. Y nuestros padres no hallaron alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José dio a conocer a sus hermanos. José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, un número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Volviendo al relato histórico, vamos a ver a lo que Esteban en este momento está hablando sobre José. Vamos a ver un poco de la vida de José. En primer lugar, tenemos que Jacob amaba a José. Sabemos que Jacob primero tuvo a Lea como esposa y luego a Raquel. El padre de ambas engañó a Jacob y él, amando a Raquel, tuvo que casarse primeramente con Lea y luego con Raquel. Y el primer hijo que tuvo con esta mujer que amaba, como lo describe la palabra, es a José. Quizás por eso se puede explicar cuánto amaba Jacob a José. Hizo una túnica de color y todo. Lamentablemente esto provocó que sus hermanos tuvieran envidia de él y por ende lo vendieron. Lo vendieron y llegó como esclavo a Egipto. Pero vemos por la palabra que Dios lo bendice. Pasaron muchas situaciones, pasaron muchos años en donde José estuvo en Egipto, pero hay una cosa a considerar, que es que Dios fue fiel con José y Dios lo guardó. Y todo esto vemos que en el fondo tenía su propósito. Luego dice que José se da a conocer con sus hermanos. Claro, habían pasado varios años, aproximadamente unos 30 años, de 20 a 30 años, desde que sus hermanos no se encontraban con José. Claramente el aspecto entre ellos era distinto, sobre todo el de José al estar más inculcado ya en las costumbres egipcias. Y él es quien se revela a sus hermanos. Y claro, en ese contexto se da aviso a la familia, a Faraón, y Faraón quiere conocer a su familia, y unos siervos enviados por José traen a Jacob y las personas que estaban con él hacia Egipto. Y eso lo vemos en Génesis 46-28, en donde Faraón decidió darle lo mejor de la tierra de Egipto para que ellos pudiesen vivir, en donde puedan alimentar a sus animales y asimismo ellos dedicarse a la agricultura. Gosén es una parte que se encuentra en el delta del Nilo y claramente esas partes son las más fructíferas. Como recorren mucha agua, es muy fácil criar ganado y hacer plantaciones, en algunos casos. Y por último tenemos que muere José y pide que sus restos sean llevados de Egipto hacia la tierra que se les prometió. Recordemos que Abraham, cuando muere Sara, compra una cueva donde la entierra ella. Y se pide que José vaya y también sea enterrado ahí, en Siquem. Hechos del 17, versículo 17 al 22. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Aquí José hizo grandes cosas, gracias a Dios, en el imperio de Egipto.
Tanto así que su poder se incrementó tanto el de él, llegó a ser el segundo al mando en Egipto, solamente después de Faraón, y la nación misma de Egipto fue muy potente luego de que empezó a intercambiar propiedades, a intercambiar oro, plata u otras cosas por alimentos. Recordemos estos años que hubo de hambruna. Bueno, ahí está la historia en que José interpreta los sueños, todo eso. Pero, pasando varios años después, se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Es interesante que la palabra recalque eso porque claramente al no reconocer a José, no se iba a reconocer a su pueblo. En el fondo, los israelitas estaban creciendo en muchos números, se estaban haciendo muy poderosos dentro de la misma nación de Egipto. Es por esta razón que lo que hace ese faraón es comenzar con la esclavitud en Egipto hacia Israel. Entonces los llevan a hacer trabajos forzosos e incluso se imponen sistemas para que se frene la natalidad de los israelitas, matando a los niños. Vemos también aquí descrito en el discurso de Esteban que la princesa de Egipto adoptó a Moisés. Esto aparece en Éxodo 2:10. Esto a raíz de que Faraón hizo un edicto de matar a los niños menores a 2 años. Moisés, como calificaba, lo que hizo su madre fue envolverlo en una canasta y dejarlo en el Nilo. Y resulta que mientras iba recorriendo el Nilo, lo ve la hija de Faraón y lo adopta. Y lo cría como a su propio hijo, dice la palabra. Y por último, dice aquí que era poderoso en palabras y obras. Obviamente fue criado como un príncipe, como un hijo del rey. Y en este contexto, vemos que desde ya estaba presentando una preparación para lo que vendría a ser más adelante. Era un varón que obviamente sabía escribir, sabía leer, y dice la palabra en el versículo 22, dice: fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y el día siguiente se presentó a uno de ellos que riñían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó, y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Aquí vemos que Moisés, él sabía que era de ascendencia semita, pero al criarse en el palacio con Faraón, era considerado como un egipcio más. Y claro, dice la palabra que le nació en el corazón ir a visitar a sus hermanos. Al hacer esto y ver que uno era maltratado por un egipcio, va y lo mata. De ahí vemos que la palabra dice: vengó al oprimido. Y luego vemos que él quería en su propio entendimiento que el pueblo entendiera que él iba a ser el libertador de su pueblo. Ya vemos un sentimiento de él querer liberar al pueblo. Pero, acá como dice, el pueblo veía a Moisés como un egipcio más y ahora como un asesino. O sea, en ese momento el pueblo de Israel no consideró a Moisés como un libertador. De hecho, ni lo consideraban a él. Pensaban que era un egipcio más. No pertenecía al pueblo. Y al ser descubierto el crimen que había realizado Moisés, esto de matar a un egipcio, sabía que incluso Faraón
debía matarlo por pena de muerte debido a las leyes que habían en Egipto, y además su pueblo no le reconocía, lo que hizo fue huir de Egipto e irse a Madián, que era una de las tierras cercanas a Egipto, que está más hacia el Medio Oriente, cerca de lo que sería, si no me equivoco, donde está Arabia Saudita actualmente. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le bendijo el Señor, y le dijo el Señor, perdón, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído sus gemidos, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel, que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Aquí Esteban recurre a lo que nosotros podemos encontrar en Éxodo, que es cuando Dios se le aparece a Moisés. Dice la palabra que pasados 40 años, recordemos que Moisés ya estaba en Madián, se fue a los 40 de Egipto y pasado 40 años más, o sea, ya casi 80 años, o 80 años justo, Dios se le aparece nuevamente a Moisés. Y aquí ya podemos ver un poco del argumento central de lo que estaba hablando Esteban, que dice que la presencia de Dios, o sea, aquí lo escribí así como la presencia de Dios en un lugar. Vemos que si Moisés debe quitarse su calzado porque está en un lugar santo. Entonces, la presencia de Dios no se limitaba a un espacio, no se limitaba a un lugar, sino que para ese momento y para ese contexto, la presencia de Dios estaba en esa zarza que estaba ardiendo en llamas. O sea, no pertenecía, o sea, no estaba en el tabernáculo y tampoco estaba en el templo, porque en ese momento no se habían construido ni hecho, pero lo que está tratando de decir Esteban es que la presencia de Dios se puede manifestar en muchos lugares, no en un lugar específico. Y aquí vemos cómo Dios busca a Moisés y le dice, he descendido para librarlos. Eso es lo que Dios estaba llamando a Moisés para que él fuese instrumento de esto que Dios iba a hacer sobre su pueblo y sobre Egipto, claramente. Nuevamente dice, he descendido para librarlos. Y aquí lo que hace Esteban es poner una pregunta muy, muy importante, que se traduce en el último punto que dice que Moisés es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Bueno, con tipo me refiero a que de cierta manera simboliza lo que le ocurrió a Jesucristo en el momento en que se presentó a los judíos. Dice, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Esa fue la pregunta que le hicieron el pueblo de Israel, que estaba siendo oprimido en Egipto. Y ante esa pregunta, claro, están rechazando a Moisés como su autoridad. ¿Qué hace el Señor? Llama a Moisés y lo hace libertador de su pueblo. En el fondo, lo que está haciendo Dios es encomendarle la misión de ir, tomar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida, que se le había prometido a Abraham hace más de 400 años atrás. Entonces, para reforzar la última idea, claro, Moisés es tipo de Cristo, porque asimismo como Jesús fue rechazado, perdón, asimismo como Moisés fue rechazado por su pueblo, asimismo le rechazaron a Jesús. Cuando él vino a entregar salvación, el pueblo hebreo le rechazó.
Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de su mano se regocijaron. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios, Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Aquí, bueno, vemos que Esteban recuerda la profecía de Moisés en el versículo 37, en el fondo que dice que le enviará otro profeta. Ya este deben escuchar. Aquí se está refiriendo derechamente a Jesucristo, de que Dios iba a enviar a Jesucristo y que a él le deberían escuchar. Dice, como a mí, a él oiréis, en el versículo 37. Y aquí nuevamente, siguiendo con la idea de que Moisés era un tipo de Cristo, vemos que Moisés mediaba entre Dios y el pueblo. En su momento Moisés debe subir al monte Sinaí y recibe por parte de Dios directamente la ley, allá en tablas de piedra. Y es lo mismo que hace Jesucristo con nosotros. Él está mediando con Dios Padre y nosotros. O sea, nosotros podemos alcanzar a esa presencia por medio de Jesucristo, por ningún otro, solamente por Jesucristo. Luego, bueno, lo que les decía, que Moisés recibe la ley por parte de Dios. A él le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Constantemente el pueblo estaba criticando a Moisés, y en su momento a Aarón, diciendo que Moisés había hecho mal con ellos por haberlos sacado de Egipto y que lo había llevado al desierto para morir en el desierto. Nuevamente, un tipo de Cristo, porque con Jesús hacemos prácticamente lo mismo. En su momento el pueblo judío hizo lo mismo, menospreciando su salvación y queriéndose volver atrás. Aquí vemos ya en versículo 41 y 42, más bien hasta el 43, en donde, claro, ya el corazón del pueblo se comenzó a apartar. Recordemos la escena que Moisés estuvo muchos días en el monte Sinaí y las personas comenzaron a pensar que se había muerto. ¿Qué hicieron? Le pidieron a Aarón, al hermano de Moisés, que hiciera dioses, que tallara dioses. Se hicieron un becerro de oro. Bueno, más bien era tallado en madera y forrado en oro, porque luego vemos que Moisés va y lo quema. Esto está en el versículo 40, dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de su mano se regocijaron. Aquí es interesante que la palabra es tan específica que cita a dos dioses, que es Moloch y Renfán. Algunos teólogos consideran que estos dioses pertenecían a otras culturas paganas, culturas politeístas que adoraban a las estrellas. Pero en este caso eran a los planetas. Uno representaba a Saturno y el otro representaba a Júpiter. Entonces, claro, por eso vemos
En el versículo 42 dice, Dios se apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Está entregándole ya a Dios, en verdad lo entrega a su propio pensamiento, a sus propias ideas, a su propio corazón. Estos versículos del 42 y el 43 no son más que una cita de Amós, capítulo 5, versículo 25 al 27. Ahí lo pueden chequear. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Bueno, aquí es más directo aún. Lo mencionábamos anteriormente que en la parte en que Moisés se postra ante la presencia de Dios en la zarza ardiendo, aquí ya Esteban es mucho más radical en responder a la acusación que se le hizo en el capítulo 6, versículo 14, en cuanto a lo que tiene que ver con el templo. Aquí hago hincapié en esto, sigue hablando de nuestros padres, en el sentido de que él también hasta este punto de la historia, Esteban se sigue haciendo parte del pueblo, sigue perteneciendo al pueblo en su discurso. Y se sigue identificando con las personas que le estaban escuchando. Dice, el pueblo adoraba a Dios en el desierto en un tabernáculo que Dios mandó. En su momento, el Levítico, si no me equivoco, Dios le da la instrucción a Moisés de confeccionar el tabernáculo, que era el lugar de adoración que iban a usar mientras viajaban durante el desierto. Recordemos que durante 40 años el pueblo estuvo viajando en el desierto hasta que llegó a la tierra prometida. En ese lugar también el tabernáculo fue introducido en medio de una guerra. Entonces, ¿qué quiere hacer Esteban con esto, con esta forma del discurso? Lo que está diciendo es que la presencia de Dios no obedece a un lugar específico. Para el contexto, ellos tenían un templo que había sido construido y reconstruido, y la cultura judía pensaba que ese era el único lugar en donde se podía adorar a Dios. Pero lo que está haciendo Esteban es que la presencia de Dios no se limita a un solo lugar. Y aquí insisto en el ejemplo. Vuelve a referirse al tabernáculo porque durante 40 años, mientras ellos caminaban, iban desarmando y armando el tabernáculo. Y allí era el lugar donde se adoraba a Dios. Y bueno, esto lo dije recién. Luego el tabernáculo entró con Josué y el pueblo. También se seguía moviendo durante esa época. Aún estaba durante las guerras y en medio de la guerra. También hace referencia a David, que prepara la construcción del templo, pero Salomón es quien la ejecuta. Recordemos que David amaba a Dios, y dice la palabra, que tenía un corazón conforme a lo que Dios pedía y quería, pero él no pudo aún así construirle el templo al Señor, porque durante toda su vida se había dedicado a la guerra y había derramado mucha sangre con sus manos. Entonces, ¿qué hizo? Fue preparar toda la construcción del templo, traer oro, traer plata, forjar, y le dejó la tarea a Salomón, para que él la ejecutara. Salomón era su hijo, y le encomendó la tarea de crear el templo. Era solamente ordenar las cosas e ir poniendo una sobre otra, bloque sobre bloque, para que el templo estuviese listo. Por último dice que Esteban cita Isaías 66,
1:2, y cuestiona la centralización de la adoración a Dios. Esto es todo lo que ha venido desarrollando desde que comienza con su discurso. Estos versículos que citan están en el versículo 49 y 50, que dice que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y aquí ya Esteban comienza, aquí hay un cambio radical en su discurso, y en el tono de su discurso, y en el ánimo de su discurso. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquí, por eso sí hincapié desde el inicio, aquí lo que hace Esteban es desvincularse totalmente del pueblo, desvincularse de aquellas personas que le estaban acusando, que habían contratado a falsos testigos y que dieron un falso testimonio. Aquí Esteban le dice vuestros padres, o sea, en el fondo se desliga completamente de ellos. Aquí ya cambia la situación, aquí cambia el contexto, incluso les dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón. O sea, Esteban prácticamente les cantó todo. Les dijo, ustedes mataron a Jesucristo, mataron al justo, dice la palabra. Ustedes le entregaron. Me decía la respuesta de Esteban a la acusación. Esteban responde a lo que se le estaba diciendo. Responde a esa acusación que le decían en que iba a cambiar las cosas que Moisés le había encomendado al pueblo. Le dice, Esteban expone a Jesús como el justo. Esto recordemos que viene en base a profecías de Isaías, en donde se menciona al Cristo como el justo, y le da la responsabilidad de haberlos matado. Nuevamente, tal como lo había hecho Pedro y Juan anteriormente, les recuerda que ellos fueron quienes entregaron a Jesucristo, que ellos fueron quienes le mataron. Nuevamente está recordándoles, al igual como lo hicieron sus padres, que ellos habían entregado a su profeta, peor aún, a su Cristo, a su Salvador. Y que dice que el pueblo no ha guardado la ley. Además de proclamarse a sí mismos como guardianes de la ley, aún así no la guardaban. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Aquí vemos la reacción del pueblo frente a lo que Esteban le recalca. Dice que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, ya estaban en un nivel de ira, en un nivel de odio impresionante. Llegar a crujir los dientes por algo que le está diciendo una persona a ellos, ya eso lo encuentro tremendo. Ahí vemos claramente que en su corazón no guardaban su ley, no guardaban la ley del Señor. Acá, bueno, dice, Esteban recibe revelación por parte de Dios. Es claro notar que ellos se encontraban en el Sanedrín, y el Sanedrín tenía un techo, o sea, no estaban al aire libre en el juicio. Entonces, claro, la palabra dice que estaba mirando al cielo y aquí se les fue revelado. Hay que hacer la distinción en que obtuvo una revelación directa
de Dios, y en ese momento ve a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. O sea, Dios le concedió tener tal revelación. Por eso dice y declara que Jesús es Dios y está a la diestra del Padre. Básicamente lo que estaba haciendo Esteban era declarar lo que estaba viendo, lo que Dios le estaba revelando en ese momento. Y aquí, bueno, luego la palabra menciona que fue tomado y fue llevado afuera del templo y fue apedreado hasta la muerte. Aquí vemos que esto es ilegal, ya que solo los romanos podían causar muerte en un juicio, dar una pena de muerte. Además, bueno, por ley, cuando alguien blasfemaba, tenía que ser apartado fuera del pueblo y ser apedreado. Dentro de las leyes en las que ellos estaban, eso no era permitido, pero también podemos ver la parcialidad en esto. Recordemos la escena de la mujer adúltera, el hombre fue dejado allí, pero a la mujer le iban a apedrear. Pero ni siquiera la habían sacado del pueblo, sino que lo iban a hacer ahí mismo. Entonces se tomó a esta persona, se tomó a Esteban, lo llevaron fuera de la ciudad y la apedrearon, lo cual fue totalmente ilegal, tal como en los juicios anteriores de Juan y de Pedro, tal como en el juicio de Jesucristo también. Es claro notar el corazón de Esteban, el primer mártir, que tuvo prácticamente la misma reacción que Jesucristo cuando estaba en la cruz, que pide que ese pecado no le sea contado. Y Esteban ora lo mismo, justamente ora lo mismo. Dice en el 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Quizás si Esteban no hacía esta oración, Saulo no se hubiese convertido. Si es que Dios no hubiese tomado en cuenta este pecado a Saulo, quién sabe, quizás no se hubiese convertido. Por último tenemos que Saulo se encontraba en el lugar, sobre él pusieron las ropas, y dice, y Saulo consentía en su muerte. O sea, en el fondo estaba totalmente de acuerdo con la muerte de Esteban. Aún no ocurría su conversión, aún no llegaba hasta ese momento. Eso ha sido todo. Para la próxima semana es muy importante leer el capítulo 8 y como ya lo hemos venido diciendo en otros videos, poder orar para que Dios nos vaya revelando su escritura. Así que hasta pronto.